sin querer nada más que escucharte hablar, sin querer nada más que escucharte hablar. Aleluya, alguien puede alabar a nuestro Dios en esta mañana, gloria a Dios. Él está en este lugar, en esta mañana, aleluya. Alguien le puede adorar con libertad a Él, gloria al Señor. Aquí hay un pueblo que te alaba, Señor. Aquí hay un pueblo que bendice tu nombre, Señor. Aquí hay un pueblo que te dice: eres santo, Señor. Eres santo, Señor. Eres santo, Señor. Toda la tierra está llena de la gloria de su nombre, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Puede tomar asiento en esta mañana, querido hermano. Le confieso algo. Tenía días que no me sentía nervioso. No sabía que el pastor Joel estaba. Si hubiera sabido, le digo: pastor, predique usted. Gloria al Señor. Pero gracias a Dios por este privilegio, amén. Estoy nervioso porque no sé qué predicar. Amén. Yo creo que al hermano Joel también le pasa, ¿verdad? Hay veces nos sentimos batallando, ¿verdad? En pensamientos. ¿Por dónde empiezo, Señor? ¿Y por dónde va a terminar usted? Damos gloria al Señor, pero Dios sabe lo que necesitamos. Gracias a Dios. Dios bendiga a nuestro pastor Norbey, creo que está ocupado en esta hora. Gracias a Dios y a Él por la oportunidad que nos confiere en esta mañana, hermano. Para mí es una alegría. Sepa que esto es una alegría. Trabajarle a Dios no es obligado. Amén. Esto es algo que es voluntario, que nace de un corazón agradecido. ¿Cuántos lo creen? Pocos lo creen. Esto nace de un corazón agradecido. Amén. Porque entendemos que cuando se nos presentan estas oportunidades y analizamos lo que antes nosotros fuimos, éramos, aún hay cosas que cambiar, sí. Pero cuando analizamos cosas que teníamos, que éramos, yo digo: gracias, Señor, porque de verdad es un regalo estar aquí. Amén. Tal vez muchos hoy estuvieran 3 metros bajo tierra, entre esos yo. Pero Dios se ha placido en esta mañana de traernos a este lugar. Créame, hermano, que siempre vengo con la alegría, cuando vengo a Cantón, con la alegría de estar dispuesto para predicar. Pero este fin de semana yo dije: no voy a irme tranquilo, no traje ni la Biblia, me ando con la espada de mi mamá. Y no creo que este fin de semana predique, porque ya prediqué hace unos días. Pero el buen obrero está preparado. Amén. Y el pastor me dijo: oye, bueno, gracias a Dios por esto. Dios bendiga a todos los líderes, los ancianos, los niños, los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Amén. Ayer oíamos una poderosa palabra por medio de los labios de nuestro hermano Gabriel. No sé si era Filipenses también o Tesalonicenses que él leía, creo que era. No recuerdo muy bien. Pero él hablaba acerca de las pruebas, creo que era de Pablo. Amén. Y hoy yo quiero también hablarles un poco, por eso quiero que usted vaya a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a aprovechar el tiempo, hermano, porque los días son malos. Amén. ¿Y cómo compartimos el tiempo? ¿Cómo aprovechamos el tiempo? ¿Hablando del prójimo? No, cantando salmos. Amén. Y Pablo dice: y no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución de espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios, dice Pablo. Damos gloria al Señor. Y Santiago dice aquí: si está alguno alegre, ¿qué? Cante alabanzas. Amén. Y yo creo que podemos, en medio de tantas circunstancias, estar alegres. Hay un motivo para estar alegre, hermano, y es que Dios está con nosotros. Amén. Filipenses capítulo 4, gloria al Señor. No sé si me puede ayudar, hermano Gerson, un poquito más de volumen para no sé si me escuchan bien. Amén. Filipenses capítulo 4, verso 3.
Cuando lo consiga, hermano, puede ponerse en pie en esta mañana para darle reverencia a la palabra de nuestro Dios. Si usted lo consiguió, diga amén. Y si no lo consiguió, diga pobrecito de mí. Dígale, Jesucristo te ama. Amén. Dígale, hemos escogido el mejor lugar, el mejor momento. Amén. Porque Dios puso eternidad de Él en tu corazón. Amén. Por lo tanto, esto es el mejor lugar. Damos gloria al Señor. Dice así en el nombre de Jesús. Asimismo te ruego también a ti, le escribía Pablo a la iglesia en Filipos, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4, regocijaos en el Señor de vez en cuando. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza no sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Puede tomar asiento en esta mañana? Gloria al Señor. Dígale al que está a su lado. Dígale, ¿de dónde proviene tu gozo? ¿De dónde proviene tu gozo, hermana Lady? ¿De dónde proviene tu gozo? Hermano, ¿por qué le voy a hablar de gozo si el apóstol Pablo dice regocijaos? Tal vez alguien va a decir, pero ¿por qué el hermano Daniel va a predicar de gozo si Pablo dice regocijaos? Pues es que las dos se enlazan. Pablo dice regocijaos. Esto debería decírselo ya al final de la predicación, pero Dios lo quiso así. Amén. Regocijaos, pero para que haya regocijo, primero tiene que haber gozo. Amén. Porque el gozo va adentro y el regocijo va afuera. ¿Me está entendiendo? Porque el gozo lo llevas dentro. Por eso hay un fruto que se ve por fuera. Cuando estás regocijado, saltas, aplaudes, cantas en la presencia de Dios. Pero para poder llegar a ese nivel, tienes que tener gozo primero. Damos gloria al Señor. Ahora me lo está entendiendo. Amén. Hermano, una de las cosas que he notado al estudiar la palabra de Dios, en lo poquito que he podido aprender. Amén. Vamos a los papis, por favor, los niños, no los atajos, no. Pero es importante aprender de la palabra de Dios. Y si está el niño aquí, que el niño aprenda que es regocijarse en el Señor. Amén. Damos gloria al Señor. Hermano, una de las cosas que he aprendido, que he observado al estudiar la palabra de Dios, es que a veces las palabras, hermano, tienen significados muy diferentes. Usted puede conseguirle a una misma palabra muchas interpretaciones, muchos significados, amén. Y a veces, hermano, estos significados cambian dependiendo de cómo la sociedad define una palabra. Amén. Las palabras con el tiempo evolucionan y debemos prestar atención, hermano, a cómo los escritos bíblicos usan una palabra. Por eso es importante, aunque sea en lo poquito, ir a la teología, al estudio del por qué fue escrito en ese tiempo, el por qué, el para qué, durante qué tiempo, para quién era. Damos gloria al Señor. Por eso, hermano, debemos prestar atención a cómo los escritores usados e inspirados por la palabra, por el Espíritu Santo, escribieron en la Biblia y usaron las palabras. Y no solo, hermano, muchas veces usar el diccionario común para darle interpretación a la Biblia. Porque muchas veces cuando estudiamos la palabra de Dios, hermano,
Nos vamos al diccionario común y estamos equivocados. Y esto lo aprendí yo y yo lo hacía muchas veces. Porque la palabra de Dios no fue escrita al español, fue escrita al griego. Amén. Y luego traducida al latín. Y del latín al español, creo, ¿verdad? Y entonces, a medida que ha pasado el tiempo, a través de esas interpretaciones, las palabras han cambiado según la interpretación de aquel que la está escribiendo. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Una palabra bíblica, querido hermano, que no siempre tiene el mismo significado que la sociedad actual le daría, es la palabra que le quiero hablar hoy a usted. Porque usted puede conseguir, hermano, en la literatura, en la ciencia hoy en día, ¿qué es la palabra gozo? Y hermano, alguien diga gozo en esta mañana. Diga gozo. Amén. Y es que en nuestra sociedad, hermano, la palabra gozo ha sido clasificada como un sentimiento. El gozo, hermano, es un sentimiento, según la literatura, según la ciencia, hermano. Es un sentimiento profundo de alegría, de placer, de plenitud, tal vez espiritual o emocional, pero dicen es un sentimiento profundo. Pero yo le puedo decir a usted en esta mañana que tal vez las cosas no son así, entendiéndolas por la palabra de Dios, ¿no? No por la literatura del hombre. Damos gloria a Dios. Hermano, no siempre esa es la clasificación para esta palabra. Porque en las Sagradas Escrituras, el gozo, hermano, de que la Biblia nos habla, especialmente en el Nuevo Testamento, y específicamente, hermano, en la teología paulina, o sea, lo que Pablo interpretó y escribió guiado por el Espíritu, amén, no se trata principalmente de sentir algo por un momento y ya. Amén. Espero me lo esté entendiendo, hermano, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Gloria al Señor. No se trata de principalmente sentir algo o un simple sentimiento. ¿Cómo sabemos nosotros esto? ¿Cómo podemos llegar a saber que no es simplemente un sentimiento? Porque los sentimientos son reacciones que tenemos, óigalo bien, a cosas que pasan en nuestras vidas. Óigalo. No puedes decidir cuándo sentir algo. Eso solo sucede porque es innato dentro de usted. Amén. Por ejemplo, si algo triste pasa, puedes sentirte triste, pero no puedes elegir estar triste todo el día por una situación si las cosas van cambiando en el día. ¿Me está entendiendo? Si tal vez pase algo triste en este momento, no puedo por ese sentimiento llevarme todo el día triste, si llegué a la iglesia y Dios me ha dado de su libertad por medio de su Espíritu. Damos gloria al Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces, podemos ver que la palabra gozo no es simplemente, o no podemos entenderlo como un sentimiento y ya. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede vivir triste todos los días de su vida teniendo en su corazón a Cristo. Ahora me lo entiende mejor. Aplauda a nuestro Dios. No puedes decir voy a estar triste todo el día porque los sentimientos usted no los puede controlar fácilmente. Los sentimientos simplemente pasan por las circunstancias que lo causan. Amén. Amén. Yo le tengo que ser sincero, hermano. Yo antes pensaba que cuando la Biblia nos mandaba a nosotros a regocijarnos o a tener gozo, se refería simplemente a sentir algo. Así lo predicaba muchas veces y yo creo que muchas veces ustedes han escuchado muchos mensajes de los cuales el Señor me ha permitido predicar. Yo siempre, hermano, supuse que vivir como cristiano significaba no sentir tristeza tal vez en algunos momentos, no sentir malos sentimientos. Yo me he esforzado, hermano, muchas veces por predicar sobre el gozo del Señor en nuestras vidas.
Y cuando lo he hecho, lo comparaba muchas veces también con muchas cosas diferentes a lo que yo según entendías es estar feliz. Ahora, hermano, como la Biblia nos los manda a nosotros a estar regocijados, pues nos lo da para interpretarlo de muchas maneras, ¿verdad? Porque Pablo dice, esté regocijado. Sí, usted quiere decir, esté alegre, tenga plenitud de gozo, ¿verdad? Hermano, siempre, naturalmente, hermano, sentía que la tristeza o cualquier sentimiento negativo no tenían lugar en nuestras vidas. Óigalo. No crea que porque esto lo tengo escrito, no, esto lo escribí, hermano, muchas de esas cosas. Orando en la presencia de nuestro Dios. Hermano, tal vez yo pensaba que por ser cristiano, básicamente, lo que hice fue reducir el gozo bíblico a un sentimiento. Yo lo hacía, hermano. Esto es lo que se siente cuando uno tiene gozo, pero tengo varias razones, hermano, por medio de la palabra de Dios, para explicar en esta mañana. Y he entendido que el gozo en la palabra de Dios no es simplemente un sentimiento, no es algo que simplemente siento ahorita, hermana Lady, y mañana dejo de sentirlo. Porque si yo hoy siento gozo aquí y mañana ya no lo siento, algo está pasando en mi vida. Amén. Hay algo que está ocasionando que ese gozo se vaya, que ese gozo se quite. Por eso Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. No un día sí, no un día no, es siempre en la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué le voy a explicar esto en esta mañana? Número uno, es porque en nuestro texto Pablo ordena a la iglesia en Filipos que se regocije. Ajá, ¿qué quiere decir esto, Pablo? ¿Qué quiere decir? Tal vez era una emoción, tal vez era un sentimiento. Yo, Daniel Duarte, diría que no. Pablo no está hablando aquí de un sentimiento más nada. ¿Por qué? Porque desde donde escribe Pablo esta carta, él mismo nos lo dice en el capítulo 1 del libro de Filipenses, versos 2 y 3. Usted puede conseguir donde Pablo está hablando y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Amén. A tal punto, dice el Pablo en el verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Amén. Han llevado un sello de garantía, un sello de originalidad en Cristo Jesús. Dice, y en todo el pretorio. ¿Y usted sabe qué es pretorio? Pretorio era donde vivían los más grandes gobernantes de aquellos tiempos. Amén. Entonces, ¿cómo es esto que Pablo, cómo así, hermanos, que Pablo estaba en la prisión mientras escribía esta carta? ¿Me está entendiendo? ¿Cómo es eso, Pablo, que usted está preso, no tienes libertad y estás mandando a la iglesia que se regocije? ¿Qué contrariedad es esta? ¿Cierto? Personalmente, hermano, yo nunca he sido tal vez encarcelado por mucho tiempo. Viví la experiencia de dormir esposado una vez. Es horrible. Es horrible. Tal vez no sea la experiencia más agradable estar en una prisión y sin embargo, Pablo ordena a la iglesia a que sea feliz, a que se regocije, mientras él estaba encadenado en una celda. Gloria al nombre de nuestro Dios. Pareciera entonces para mí, quizás no para usted, pero para mí es justo decir que el gozo del que Pablo está hablando aquí no es un sentimiento, porque usted no se va a sentir feliz comiendo pan frío y agua caliente en una cárcel todos los días. Eso es ilógico, ¿cierto? A los presos antiguamente les daban pan frío y agua caliente, hermano. Tome agua tibia usted para que vea qué le pasa, cómo la siente en su organismo. Ahora, si lleva limonaria y panela, pues ya baja. Amén. Damos gloria al Señor. Así que lo que Pablo nos estaba dando a entender es que el gozo del cual él estaba hablando aquí no podía ser un sentimiento. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no estaba tal vez feliz.
Pablo tal vez estaba triste. Amén. Pablo tal vez en este contexto no se refiere al sentimiento de un gozo necesariamente. Tal vez las circunstancias lo obligaban a decir otra cosa, pero ¿sabe qué nos enseña la palabra de Dios aquí? Óigalo, iglesia, que no hay cosa más terrible para el evangelio que un cristiano que profesa es tristeza, que profesa es ruina, que profesa es perdición. Y esto me emociona, hermano, a tal punto de entender de que cada vez que alguien dice es que yo no voy a predicar y no puedo predicar, yo digo, wow, esto es increíble. Amén. Porque si yo todos los días como agua caliente tomo y como pan frío y duro, ¿cómo sería su reacción si su mamá o su papá o su esposo o su hijo le pone un pan frío, hermano Gerson, ahí en la mesa y un vaso de agua caliente? ¿Se va a alegrar usted humanamente? No, porque el que diga que se va a alegrar está haciendo a Dios mentiroso, hermano. Esto es tan precioso que mientras este hombre estaba encadenado, hermano, le ordenaba a usted y a mí, regocíjense en la presencia de Dios todos los días de su vida. No por lo que usted está pasando, es por quien está con usted en medio de esa circunstancia. Hay otra manera, hermano, de darnos cuenta de que no se refiere a un sentimiento más nada. Por eso le pregunté a usted, ¿de dónde proviene su gozo? ¿De dónde? ¿Es un sentimiento o es una constante conexión? Amén. Y es porque Él les ordena que se regocijen, hermano. ¿Y cuándo hay que regocijarse? De vez en cuando. Ahí está, siempre. No es un sentimiento, porque el sentimiento me lleva a mí a alegrarme un momento sí, otro no. La tristeza me lleva a estar un momento sí, triste y otro no. Pero por eso el salmista dijo, en tu presencia y plenitud de gozo, y delicias a tu diestra para siempre. Porque el gozo del Señor es incomparable. El gozo del Señor prevalece por encima de cualquier circunstancia. El gozo del Señor prevalece por encima de cualquier necesidad. Si alguien te dice no sirves, aquí está el gozo del Señor para decirte vales mucho para Dios. Si alguien te está señalando, dígale, a mí no me importa, aquí está el gozo, en la presencia, aquí está la plenitud de gozo, aquí está la plenitud de gozo en esta mañana. ¿Cuándo hay que regocijarse? Siempre. Si los sentimientos, hermanos, son respuestas involuntarias a las circunstancias que nos rodean, si ellos son así, entonces, ¿qué pasa cuando una circunstancia no produce gozo en mí? ¿Me está entendiendo? ¿A dónde voy? ¿A dónde llego? A eso es lo que Pablo se refería. Pablo estaba tal vez amedrentado allí, pero yo puedo imaginar la mente de Pablo decir, pero es que mientras no me quiten esta esperanza, estoy vivo. Amén. Y por eso Salomón creo que es el que escribe que mejor es un perro vivo que un león muerto. Porque mientras tienes vida, tienes gozo. Mientras tienes vida, vales mucho para nuestro Dios. Si tal vez el enemigo te tiene esposado allí, no te deja mover, aún puedes cantarle a Él. Y si te tapan los labios, aún puedes clamarle en tu mente e invocar el nombre de Jesús. A tal punto que las cadenas se tienen que romper en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor produce libertad al cautivo. Aleluya.
Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿qué pasa cuando la circunstancia a usted le produce miedo? ¿Para dónde va a ir? Y Pablo tal vez tenía miedo, pastor. Amén. Pero Pablo no andaba, ay, es que estas cadenas aquí hoy. Ay, es que... No. Pablo le decía a la iglesia, regocíjese más. ¿Me está entendiendo, hermano? Regocíjese más. Hermano, usted no se despierta a las 3 de la mañana, tal vez porque su esposa lo llama y le dice, mi amor, siento tal vez unos pasos aquí en la casa, tal vez hay alguien aquí en la casa. Lo primero que llega a su mente, ¿qué es? Alegría. Sientes miedo, porque entró un ladrón tal vez a la casa. Cierto. Porque la circunstancia, hermano, no le dicta en ese momento que usted se alegre, sino que sienta temor, que sienta miedo. Es normal, somos humanos. Ahora, si es un sentimiento que usted se regocija en ese momento, entonces usted no puede regocijarse siempre, si el gozo es un sentimiento. ¿Me está entendiendo? Porque vas a sentir miedo. Pero lo que quiero enseñarte en esta mañana es que por encima de ese miedo, por encima de esa opresión, por encima de esa necesidad, por encima de eso que estás pasando, hay un gozo que te va a hacer libre mañana. Hay un gozo que te va a hacer libre, que te va a sacar de esa situación. Y tal vez el mundo te está viendo y te dice, oye, pero no tienes ropa, no tienes esto, no tienes... Pero tengo a Cristo en mi corazón, aleluya. Tengo gozo, tengo esperanza, tengo fe, tengo vida. ¿Y qué pasa si su mamá lo llama y le dice, epa, Daniel o hermana Lady? Bueno, el Señor cuide estas palabras, pero es un ejemplo. Hermana Lady, mire, ¿sabe que su tía tuvo un accidente y murió? La hermana Lady no va a decir, regocijado en el Señor siempre. ¡Guau, mi tía! No, le va a dar tristeza. Amén. Eso le va a cautivar su corazón, la va a hacer llorar, es normal. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que por encima de todo, hay algo que sí le daría a uno alegría. Es que si esa tía murió en la presencia del Señor, eso sí lo llenaría a uno de una satisfacción mejor todavía. Pero si un familiar falleció fuera de la presencia de Dios, pues no queda otra más sino que decirle gracias, Señor, porque me tienes con vida todavía. Todavía puedo cantar, todavía puedo predicar, todavía puedo hacerlo. Así me duele a veces la espalda, así me duele la rodilla, así me duele el pie, el codo, la cabeza. Todavía puedo llegar a la casa de adoración, a la sede de los pentecostales del cantón, y puedo meterme en esa presencia maravillosa y puedo sentir un gozo maravilloso en mi vida, aleluya. Un gozo que te llena, un gozo que te salva, un gozo que te restaura, un gozo que te hace diferente. Alabe al Señor con libertad en esta mañana. Damos gloria al Señor. Sin embargo, Pablo lo que nos quiere decir es esto: usted puede llevar un gozo que usted lo puede tener siempre por encima de cualquier circunstancia. Por lo tanto, el gozo del que está hablando Pablo no se refiere a un sentimiento, porque los sentimientos dependen de los momentos. Amén. Pero el gozo depende de su comunicación con Dios. Amén. El gozo depende de su comunicación con Dios. Y esto es aprobado por la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque este mismo pensamiento Santiago lo apoya. Siéntase alegre, hermano. Santiago, ¿dónde está? Santiago lo apoya. ¿Sabe por qué? Santiago capítulo 1 verso 2 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y qué es diverso? ¿Singular o plural? Pluralidad. No es que hoy tal vez voy a estar enfermo y mañana no.
es mucha, mucha. El Señor dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te voy a librar. De todas ellas te voy a sacar. Si el diablo te quiere poner un grillete, dile, soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Porque Mefiboset, lo que todo el mundo veía en él era miseria, pero para otros era un peligro. Tal vez para muchos tú eres miseria, pero para Dios tienes potencial. Y para el diablo eres una amenaza, porque él sabe lo que tú tienes en las manos cuando te metes en Dios. Él sabe cuando una iglesia tiene poder y cuando no. Él sabe cuando tú oras y cuando no oras. Él sabe cuando tú ayunas y cuando no ayunas. Por eso Él te atenta. Por eso Él acecha contigo todos los días. Porque cuando estás lleno de gozo, tienes poder, tienes libertad. Puedes salir y hacer muchas cosas porque Dios está contigo. Muchas pruebas, sí, en todo el mundo las padecen, dice Pablo. Pero Dios está con nosotros. Amén. Dios está contigo, chico, dice. ¿Quién es el que dice? Damos gloria al Señor. Hermano, tener por sumo gozo cuando te hallas en diversas pruebas. Y si la palabra prueba significa tribulación y aflicción, entonces el sentimiento de alegría es de lo que menos está hablando aquí Santiago. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces el gozo no es un sentimiento. Alguien diga gloria a Dios. Hay una tercera muestra y tal vez final, razón por la que sabemos que el gozo bíblico no puede referirse a un sentimiento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el gozo es parte de lo que llama Pablo fruto del Espíritu. Aleluya. Es fruto del Espíritu. Eso viene del cielo. Eso no lo tienes en la carne. Sépalo. Porque ese gozo te fue quitado por culpa de otro. Pero cuando llegas aquí, te bautizas en el nombre de Jesús. Empiezas a vivir una vida con Cristo y eres lleno de su Santo Espíritu. Pablo dice, más el fruto del Espíritu, dice, es amor. ¿Por qué amor? Porque en el amor cuelgan todas las cosas. Todos los dichos por los profetas y apóstoles. Y todo lo mencionado por la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Amén. ¿Y por qué cuelga? Porque dice, si amad a Dios sobre todas las cosas y amaos los unos a los otros. Damos gloria al nombre del Señor. Así que no, aunque Dios, aleluya, es amoroso, Él no es así. Dios es amor. Muchos dicen, no, Dios es amor. No, Dios es amor. Damos gloria al nombre del Señor. Ahora, que el fruto del Espíritu es amor, por eso está en el número 1 y se lo decía. Porque de ello depende de todo el amor entre la iglesia. La Biblia dice principalmente hacer el bien con los hermanos de la fe. Amén. Damos gloria a Dios. Esta es la única cualidad de Dios, el cual es inherente a Él. Él no es amoroso, Él es amor, por eso se lo decía. Así que, amados hermanos, sabemos que eso va a ir primero en la lista de las cuales les estoy leyendo, de las cuales es producida por el Espíritu Santo. Amor. Pero la número 2, siguiendo al amor, ¿cuál es? Gozo. Y esto es importante para el cristiano y que lo entiendas en esta hora. Y es que el número 2 en las características del fruto del Espíritu es gozo. Amén. En otras palabras, es Dios mismo
quien produce en medio de la necesidad, en medio de la aflicción, por medio de su Santo Espíritu, te da gozo. Amén. Paz, benignidad. ¿Por qué? Y dice, y contra tales cosas no hay ley. Nadie te lo puede limitar. Tú mismo lo limitas. Tú mismo lo cierras. Tú mismo impides el gozo en tu vida. Si estás pasando cosas fuertes y no tienes gozo, es por ti, no por Dios. Porque dentro del pack, dentro del botiquín del Espíritu Santo viene gozo. Te da amor, también te da gozo. Y te da paz. Damos gloria al nombre del Señor. ¿Alguien puede aplaudir a nuestro Dios en esta mañana? Vuelvo y le repito, el gozo que se declara para nosotros, ese gozo no puede ser un sentimiento. ¿Por qué? Porque otra característica del fruto del Espíritu se llama paciencia. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y cuando usted se va al griego, la palabra paciencia, hermano, no se expresa sino hipómone. Significa literalmente permanecer debajo de una situación. Describe el aguante, la resistencia activa ante las dificultades y la capacidad de soportar las cargas pesadas o sufrimiento sin rendirse. ¿El sentimiento te puede hacer aguantar algo? No. Si eso fuese así, las cantinas dieran soluciones. Los brujos dieran resultados. Amén. Los psicólogos dieran resultados. Pero aquí sí está el que da el gozo. Aquí está el que da un mejor resultado que la licorería, que la droga, que el alcohol, que la fornicación. Aquí está Jesucristo. Y si quieres tener gozo, estás pasando un problema, llénate de Dios en esta mañana. Habla nuevas lenguas si tiene tiempo. Analícelo, ¿cuánto tiempo tengo que no hablo en lenguas? ¿Cuánto? Y no es simplemente alabanza y alabanza y alabanza. Amén. Es que ese espíritu produzca, aunque sea un poquito bueno en usted. Aunque sea un poquito. Así que si te sientes triste, aquí está la alegría. Si estás enfermo, aquí está la sanidad. Si sientes que no puedes más, aquí está el gozo de la salvación en esta mañana. Si te sientes débil, aquí está Cristo para salvar tu alma, aleluya. Yo no sé qué estás pasando, pero aquí está el mejor, el que te puede ayudar, aleluya. Por lo tanto, el gozo no puede ser un sentimiento, porque no puedes llorar y sonreír al mismo tiempo. Y si lo haces, pues hay algo está pasando. Bueno, hay personas que lloran riéndose, ¿no? Es anormal tal vez. Así que el gozo del cual está hablando Pablo no puede ser un sentimiento. Ahora la pregunta, tal vez que alguien se pueda hacer es, ¿a qué podría estar refiriéndose Pablo cuando usa la palabra gozo si no es un sentimiento? ¿Qué quiere decir si el gozo de que habla Pablo en este texto no es un sentimiento? Entonces, ¿qué es? ¿Qué lo produce? ¿Cuál es su fuente? Por eso te pregunté y te dije al inicio de la predicación, ¿de dónde proviene tu gozo? Amén. Porque la fuente de los sentimientos son las circunstancias. Óigalo, la fuente de los sentimientos son las circunstancias. Hay gente que llora por cacho allá afuera y llora por tantas cosas, pero llegan aquí y delante de Dios no lloran. Podrás tener gozo si para tener gozo tienes que bajar, tienes que humillarte,
tienes que decirle: Señor, ya no puedo más. Yo he visto mucha gente con dinero, pero también los he visto decirle a Dios: ya no puedo más, Señor. Amén. Yo les propongo, hermano, que no tenemos que buscar demasiado lejos para encontrar nuestra respuesta a esta pregunta. De hecho, la respuesta se encuentra en ese mismo versículo. Observen lo que Pablo tiene que decirnos a nosotros sobre la fuente de nuestro gozo. La fuente de tu gozo no son tus circunstancias. ¿Cómo lo sé? Mira lo que dice Pablo aquí, y es que aquí es donde viene la fuente de tu gozo, el gozo en tu Señor. Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. No un día sí, no un día otro, no un día sí, un día no, no. Esas palabras de gozo del cristiano no se producen ni se basan ni tienen origen en las circunstancias. Esas palabras y ese origen y ese fundamento y ese gozo nace de alguien que quiere humillarse delante de Dios, aleluya. Regocijaos en el Señor siempre, aleluya. Cuando tú puedes regocijarte en el Señor, siempre es un gozo, aleluya, que no se basa en lo que te pasa, sino se basa en lo que vivo todos los días delante de Dios. No es que porque me siento triste lo voy a buscar, no. No es que porque me siento alegre lo voy a buscar, no. Es una cultura con Dios. Buscarlo por encima de cualquier circunstancia. Por favor, un poquito más suave, hermano Arián, por favor. Regocijado en el Señor siempre no es si hoy comí una arepa bien rellena, llego contento al culto. No, es que si me la tengo que comer purita, llego y lo alabo igual o mejor de lo que lo hice ayer. Es que si uno de los cercanos míos cayó, no importa, voy yo y alabo a Dios y Dios lo va a levantar en cualquier momento. No es que si hoy pude vender el carro y gané bastante y tal vez mañana no tengo plata, no voy a ir. No, voy y lo adoro mejor. Cuando a David le dijeron: usted es loco por adorar así su Dios, ¿sabe qué dijo David? Dijo: no importa, si me tengo que hacer más loco, si me tengo que hacer más vil, si me tienes que despreciar, mujer, despréciame, pero a mi Dios no lo dejo de adorar, a mi Dios no lo dejo de exaltar, a mi Dios no lo dejo de buscar, aleluya. Adórale a Él con libertad en esta hora. Póngase en pie en esta mañana, por favor. Hace unos años atrás, todo el mundo, hermano, estaba lleno de temor porque había una pandemia que estaba azotando el mundo. Hace unos años atrás, mucha gente no hallaba qué hacer porque no habían vacunas, todo el mundo se moría. Usted pasaba y había un muerto aquí, otro allí, se murió mi primo, mi vecina, mi tío. A tal punto que la persona llegó a un clímax de empezar a buscar a Dios por una necesidad de enfermedad. Y no porque nacía de un corazón agradecido. Una vez pasando la pandemia, las iglesias se empezaron a llenar. Se abrieron las puertas, pastor, y la gente empezó a llegar a la iglesia. Y el Señor los empezó a levantar y los empezó a transformar y los sanó. Pero pasaron unos meses y ya se les olvidó que Dios existe. Pero yo quiero decirte a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús, ese mismo gozo que tuviste en la pandemia lo tienes aquí hoy. Calabacita la más. Ese mismo gozo está en este lugar, aleluya. Y balabacita la más. Mírate, estúdiate, estás sano, tienes hijos, tienes riquezas, tienes negocio que te impide adorar a Dios. Levante sus manos al cielo en esta hora y dígale: gracias, Señor, aleluya.
Dígale gracias, Señor, porque me has sanado, Señor. Gracias porque me has levantado, Señor. Gracias porque me has bendecido, Señor. A mí no me mueve mi condición, no. Es una relación con Dios todos los días.